Hola a todos y bienvenidos a la mesa de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en este primer Congreso Multidisciplinar COVID-19. En primer lugar, quiero dar las gracias a la SEIM y muy especialmente a su vicepresidente, el doctor Antonio Rivero, por la iniciativa, que es ambiciosa, pero absolutamente oportuna y necesaria, y sobre todo por su liderazgo que tanta falta hace en estos días. Este congreso es mucho más importante de lo que parece. La SEIM ha sido capaz de aglutinar a médicos de más de 20 sociedades científicas en torno a un objetivo común, que es intentar mejorar la atención al paciente con la COVID. Y esto pone de manifiesto que somos capaces de trabajar en equipo cuando dejamos a un lado los egos y miramos el trabajo de los demás con respeto, con admiración y para aprender. Yo tengo la suerte de moderar esta mesa, lo hago acompañada de la doctora Maite Vidán, jefe de sección del Gregorio Marañón de Madrid. Las dos hablamos desde la experiencia de la primera línea. Hemos estado en la primera ola y lo estamos ahora, no en vano. El Gregorio Marañón y el Infanta Leonor están en el top 3 de los hospitales de Madrid con el mayor número de casos COVID en este momento. Los mayores han tenido un papel protagonista no deseado en la pandemia COVID-19. En la primera oleada, el 87% de las personas que fallecieron eran mayores de 70 años. Y todos sabemos el impacto que ha tenido la COVID en las residencias de mayores, quedando algunas diezmadas. Desde la SEG hemos querido plantear una mesa con un alto contenido científico, pero también hemos querido trascender lo puramente asistencial porque pensamos que hay preguntas que la pandemia ha puesto encima de la mesa y tenemos que responder con toda la responsabilidad, no solo como médicos, sino como parte de la sociedad. Por eso tenemos dos ponencias que quieren responder a las preguntas ¿qué ha pasado en las residencias y por qué ha pasado? Con el objetivo claro de poner de relieve lo que ha fallado para intentar mejorarlo. Y para eso tenemos la gran suerte de tener al doctor Francisco Tarazona, que es geriatra del Hospital Universitario de la Ribera en Valencia, y al doctor José Augusto García Navarro, que también es geriatra, director general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Yo quiero aprovechar para darles las gracias a los dos y muy especialmente a José Augusto por la intervención constante que han tenido en los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, para poner cordura en cuanto a la información que se daba sobre las residencias, pero también para exigir verdad y compromiso. Pero la COVID ha tenido un impacto más allá de las residencias. Ha habido muchos pacientes mayores que han requerido hospitalización. El hospital ha sido un lugar más hostil, si cabe, de lo que es habitualmente para la persona mayor. Se han tenido que tomar decisiones complejas y necesitamos hacer una reflexión sobre el impacto de la COVID en estos pacientes. Y también ha habido muchas personas mayores que no han sufrido directamente la enfermedad, pero sí los daños colaterales. Han estado en domicilio aislados y han vivido la soledad, la pérdida, el deterioro funcional, que en algunos casos les ha puesto en serias dificultades, es decir, que les ha puesto en riesgo de la discapacidad. Y también hemos visto cómo han empeorado los trastornos de conducta en los pacientes con deterioro cognitivo. Para abordar este punto tan interesante, tenemos la ponencia que dice el COVID y los mayores más allá de las residencias y tenemos la suerte de contar con el doctor José Antonio Serra Sachs, es el jefe de servicio de geriatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón en Madrid, al que yo tengo especial cariño porque yo me he formado allí. Nada más, os doy las gracias a todos por participar en esta mesa. Esperamos que os sea de utilidad. Queremos llegar al fondo de estas cuestiones, como os decía al principio, no solo desde un punto de vista asistencial, sino con la responsabilidad que tenemos como sociedad para que los errores no se repitan y para que esta crisis, esta pandemia del COVID, nos haga reflexionar y mejorar en la atención que damos a las personas mayores en nuestro sistema sanitario. Os dejo con los ponentes. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del primer Congreso Nacional COVID-19, especialmente a la doctora Fátima Brañas, su amable invitación a participar en el mismo. El título de la charla es Residencias de mayores y COVID-19, ¿qué ha pasado? Y me gustaría empezar la charla
contextualizando nuestra situación sociodemográfica. Estos son datos del censo del año 2019 en el que pueden ver que nuestra población es de casi 47 millones de habitantes, como corresponde a los países occidentales en los que se está objetivando una disminución de la tasa de natalidad. La base, que debería ser más ancha en condiciones normales, se va achatando progresivamente y esto nos lleva en la situación actual a que casi el 15% de la población española en estos momentos tenga 70 o más años. De ellos, de casi 7 millones de habitantes con esta edad, 372.000, casi 373.000, se encuentran institucionalizados en residencias, lo que suponen un 5,4%. Las características de las residencias de nuestro país las pueden ver aquí en función del tamaño de las mismas. Pueden comprobar cómo el porcentaje de residencias en función del tamaño es similar, oscila entre el 21 y el 28%. Sin embargo, casi o algo más de 3 de cada 4 residentes se encuentran en residencias de mayor tamaño, de 50 o más plazas. Esto tiene un trasfondo clínico importante en la pandemia de COVID-19 que veremos posteriormente. Antes hemos visto la pirámide de población general. Sin embargo, cuando realizamos una pirámide poblacional basada en el número de casos de infección por SARS-CoV-2, por enfermedad COVID-19, podemos ver cómo la base se ensancha. El único problema es que la base se encuentra en la población de más edad y se va reduciendo progresivamente conforme se reduce el estrato de edad de la población. En la gráfica de la derecha lo pueden ver mejor, como el número de hospitalizados crece de forma lineal a partir de los 15 años. Sin embargo, el número de defunciones crece de forma más importante a partir de los 50 años. Lo pueden ver mejor en esta gráfica, como desde los 50 a los 80 podemos observar casi una meseta en cuanto al porcentaje de adultos afectos por el SARS-CoV-2. Sin embargo, el número de defunciones crece de forma muy sustancial a partir de la década de los 50, como comentábamos previamente. Estas tablas también del informe COVID-19 ofrecidas por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica estructuran el número de casos, el número de hospitalizados, el número de ingresos de UCI y las defunciones en función del estrato de edad. Y podemos ver cómo a partir de los 70 años esta población representa casi un tercio de los casos diagnosticados, pero representa ya una de cada 2 hospitalizaciones, un tercio de los ingresos en unidades de cuidados intensivos y el dato más llamativo, y es que casi el 90% de las defunciones se encuentran en este tramo de edad. ¿Por qué? En parte por las complicaciones de la propia infección, como es la neumonía, en la que podemos ver que ocurre en adultos de más edad, fundamentalmente varones, y que presentan una mayor prevalencia de enfermedades o eventos crónicos, como una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, respiratoria, diabetes, y ello conlleva una mayor hospitalización, mayores ingresos en UCI, mayor utilización de ventilación mecánica y también una mayor mortalidad. Estos son datos de la vigilancia y la mortalidad diaria, los últimos publicados con fecha del 7 de septiembre. Pueden ver el exceso de mortalidad respecto a la mortalidad esperada, que representa la línea azul, y cómo este exceso de mortalidad en menor cuantía vuelve a aparecer en los meses de julio y agosto. Aquí lo tenemos cuantificado. Para el primer periodo, comprendido entre el 10 de marzo y el 9 de mayo, podemos ver cómo hay un exceso de mortalidad de 43.300 personas, de las cuales 36.000, es decir, más de 3 de cada 4, tienen una edad superior a 74 años. Lo mismo sucede en los tramos del 27 de julio hasta mediados de agosto, 2.484 casos, de los cuales más de 2.100 fueron en adultos de 74 o más años, y el exceso de mortalidad en la segunda quincena de agosto es de 1.065, de los cuales casi 900 tenían este rango de edad. ¿Por qué se produce esta mayor mortalidad en los adultos mayores, fundamentalmente en los institucionalizados? Porque el perfil de complejidad de estos adultos se ha ido incrementando en el tiempo
como describe este trabajo publicado por el grupo de los doctores San Blas y Santa Eugenia. Pueden ver cómo la población institucionalizada catalana entre el año 2011 y 2017 incrementa su mediana de edad de 83-87 años, casi duplica su mortalidad anual del 11,7 al 20,46, lo que significa que casi multiplica por 7 la tasa de mortalidad respecto a la de la población catalana de la misma edad institucionalizada, que es un mayor número de enfermedades crónicamente alcanza casi a 1 de cada 2 residentes, tienen un perfil de complejidad mayor estimado mediante el GMA y ello supone una mayor tasa de hospitalización, de altas a unidades de subagudos y convalecencia, una mayor prevalencia de polifarmacia y también una mayor estancia hospitalaria. De hecho, aquí pueden ver la pirámide de población estratificada por el riesgo y los adultos mayores institucionalizados catalanes presentan una mayor complejidad, estimada de forma moderada o severa en un 91% de los casos mediante el GMA, 64% para la población de la misma edad no institucionalizada respecto a un 20% de la población total catalana. Y esto conlleva a que nuestro país haya sido el segundo en porcentaje de fallecidos en residencias respecto al total, solo superados por Canadá, como pueden ver en este informe solicitado por el Ministerio de Ciencia e Innovación al Grupo de Trabajo Multidisciplinar. ¿Qué sucede en la población española? Algo muy similar a lo que ha sucedido en el trabajo publicado previamente que comentábamos en la diapositiva anterior. La población institucionalizada ha envejecido, como podemos ver en el porcentaje de adultos de 85 más años institucionalizados en el año 2019 respecto al 2011. Es decir, la edad ha incrementado el riesgo de la mortalidad, como podemos ver en este metaanálisis de más de 600.000 adultos mayores. Fundamentalmente, a partir de los 50 años, la mortalidad crece de forma sustancial, pasando del 3% en adultos en la década de los 50 a casi el 30% en los de más de 80 años. Si lo vemos en el forest plot, no sé si se ve bien, en cada década de la vida, a partir de los 40 años, se multiplica por 3 el riesgo de mortalidad, excepto en la última gráfica, la de los octogenarios, que incrementa en un 60% la mortalidad respecto a los octogenarios, pero como pueden ver, esta situación es altamente impactante en cuanto al resultado de la COVID-19 en los adultos mayores. No me gustaría que de mi charla quedara que es la edad el motivo por el que estos adultos fallecen, sino que es la comorbilidad y fundamentalmente la fragilidad. En Lancet es un estudio observacional en 11 hospitales, 10 británicos y 1 italiano, en los que utilizan como medida de diagnóstico de la fragilidad del Clinical Frailty Scale y observan en una población de más de 1.500 adultos mayores hospitalizados con una mediana de edad de 74 años y una tasa de mortalidad del 27%, que casi 1 de cada 2 son frágiles y casi un 2% se encuentra en una situación de enfermedad terminal. Cuando los autores comparan la tasa de mortalidad en función de la puntuación en la Clinical Frailty Scale y comparan todos los grupos respecto a la puntuación 1-2, que es el adulto robusto, pueden ver como tanto la mortalidad durante el ingreso hospitalario como la mortalidad en los primeros 7 días tras el ingreso hospitalario se incrementa de forma significativa. Un 55%, un 83%, y se multiplica por 2, casi 2,5 veces en los adultos con fragilidad severa y situación terminal para la mortalidad total, y pueden ver en las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier cómo a mayor puntuación en la Clinical Frailty Scale el porcentaje de fallecidos o la probabilidad de supervivencia es inferior tanto para la mortalidad total como en los primeros 7 días del ingreso hospitalario. Si a esta situación añadimos la rápida propagación de la infección una vez se produce el primer caso en la residencia, tenemos una especie de tormenta perfecta que explica la alta letalidad del virus dentro de las instituciones. Este trabajo fue uno de los primeros que se publicó al respecto en marzo de 2020 en el New England y señalaba cómo desde el primer caso diagnosticado en un residente el 27 de febrero
hasta el pico de 41 casos del 9 de marzo, apenas habían pasado 11 días y se habían producido más de 100 contagios entre visitantes, personal sanitario y residentes en la institución. De hecho, las conclusiones del trabajo eran que en el contexto de una rápida propagación de la infección por SARS-CoV-2 eran necesarias medidas proactivas que detectaran rápidamente y aislaran tanto a los visitantes como al personal sanitario de las residencias, y al mismo tiempo se realizara una monitorización exhaustiva de los adultos mayores institucionalizados para prevenir tanto la introducción como la propagación del virus en la residencia. Porque en el caso contrario, cuando ya había entrado, como era el caso de esta residencia, observábamos que en los residentes que tienen un perfil de complejidad mayor, la mortalidad era elevada, alcanzando casi a 1/3 de los casos. Además de esta rápida propagación, hay otras características de las residencias que favorecen la propagación. Este estudio analizó lo sucedido en casi 9.400 residencias, entre las cuales casi 1/3 tuvieron al menos un caso de COVID-19, y las variables que se vinculaban a una mayor facilidad de que se produjera un caso en la residencia eran las residencias de mayor tamaño, por el mayor número de residentes, visitantes, proveedores, por supuesto los mismos residentes, la localización urbana, que parecía favorecer el contacto con las visitas, las que presentaban una mayor población un mayor porcentaje de población afroamericana, por el alto número de visitas y la alta comorbilidad de este grupo, las que no pertenecían a residencias, a cadenas y franquicias de instituciones, porque no presentaban unos protocolos y una renovación de los mismos más exhaustiva, y también en el estado de la Unión en el que se encontraba la residencia, siendo mayor los casos en los que tenían transmisión comunitaria respecto a los que tenían brotes aislados. La situación en otros países, ya voy terminando, faltan 4 diapositivas. En otros países la situación es similar. Este trabajo analiza el exceso de mortalidad en Inglaterra y Gales. Entre marzo y el 1 de mayo se produjeron 12.000 fallecimientos vinculados directamente a la COVID de forma confirmada o sospechada, pero además se produjeron 20.000 muertes más que las esperadas para el mismo periodo, o las que se produjeron en el mismo periodo del año anterior. Los autores inciden en que una vez la COVID ha entrado en la residencia se mueve rápidamente, y en el momento que se produce el primer caso casi la mitad de los residentes se encuentran infectados, y una de las razones era que en las residencias se había proporcionado menos material de protección individual, menos test, se había priorizado el suministro de estos recursos al medio hospitalario y otros niveles asistenciales, y también habían recibido una gran presión desde los hospitales para aceptar a casos con COVID. De los fallecidos, la mayoría tenían al menos una condición crónica, siendo la más frecuente la demencia o la enfermedad de Alzheimer, y casi un 80% de los institucionalizados tenían algún grado de deterioro cognitivo. Los autores analizan que la situación en Francia es similar y que los datos de Inglaterra son similares a los de países del mismo nivel. Este trabajo húngaro nos viene a decir prácticamente lo mismo. Vemos que la pirámide de población se invierte cuando se realiza con los casos de COVID diagnosticados, y que los casos se deben fundamentalmente a la senescencia y a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, en la línea de lo que habíamos comentado previamente. De todos los grupos sociales, los adultos mayores son los más afectados vinculado a la morbilidad y a su alto riesgo de mortalidad. Son necesarias medidas urgentes que se centren en las residencias para mejorar la atención en estos lugares. Este es un punto común a casi todos los trabajos analizados, y lo mismo sucede con este trabajo publicado en Canadá, que habla de una tasa de mortalidad en residencia, un porcentaje de mortalidad en residencia respecto al total del entre 62 y 82% de los casos. Incide en la alta tasa de contagios entre el personal que trabaja en la residencia. En el estado de Ontario, 5 de cada 7 sanitarios infectados pertenecían a este sector. Nunca se había producido en el país una muerte de tal magnitud, y
inciden en lo mismo. Por una parte, el personal sanitario de estos centros tenía que atender a más pacientes de los que eran capaces debido al alto número de casos. Había una falta de coordinación entre los distintos niveles asistenciales, con una carencia de equipos de protección individual, de test y de flujo de comunicación con otros niveles asistenciales, y esto obliga a un cambio profundo que mejore la atención a los residentes, reduzca su vulnerabilidad y se desarrollen planes adecuados. Las conclusiones del trabajo vienen a incidir que los adultos mayores construyeron este país y se merecen una mejor atención continuada de la que han recibido. Y por último, en la misma línea, un trabajo muy reciente publicado en el New England señala que las residencias y los centros de tratamiento de larga estancia han sido los grandes marginados durante décadas. El coronavirus lo que ha hecho es exponer y amplificar problemas largo tiempo presentes y que nunca se habían tomado en consideración. Hace falta una respuesta que no solo sea debida o no solo esté relacionada con una mayor provisión de fondos económicos ni una mejor regulación, sino que también hacen falta una serie de estrategias importantes que mejoren el soporte a los pacientes institucionalizados. Y esto es todo. Muchas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas. Hola, ¿qué tal? Soy José Augusto García, soy director general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Y vamos a intentar responder una pregunta que es: en las residencias de mayores y coronavirus 19, ¿por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, que todos sabemos que es una terrible tragedia humana? Porque estos establecimientos acumulan más de la mitad de las muertes por coronavirus en esta primera onda de la epidemia. Podríamos acabar muy rápido la respuesta a esta pregunta. De hecho, podríamos ojear unos cuantos medios de comunicación y nos dirían enseguida que lo que nos ha pasado es simplemente pues, que había retrasos en la protección de residentes y en la protección de profesionales, porque nos llegaron tarde en un mercado desabastecido los equipos de protección individual y porque también nos llegaron tarde los test diagnósticos. Y las residencias de mayores sufrieron este retraso más que los hospitales o que otros niveles asistenciales. E incluso al principio yo creo que hubo dudas sobre quién tenía que hacerse cargo económicamente de estos equipos de protección individual y estos test diagnósticos, por cierto, dudas que aún siguen existiendo y que retrasaron aún más la llegada de estos para hacer protección de las personas que vivían en residencias, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no?, que ya se puso encima de la mesa desde el día 18 de marzo de 2020. Pero yo creo que la respuesta a esta pregunta, ¿por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado en las residencias de mayores?, es un poquito más compleja. Y las respuestas se pueden agrupar en 5 grandes grupos. Hay una serie de respuestas que están relacionadas con el SARS-2, con el coronavirus. Un segundo grupo de respuestas están relacionadas con el diseño de las residencias. Hay un tercer gran grupo relacionadas directamente con los residentes, con las personas que viven dentro de las residencias, y también algunas con los trabajadores y, por último, con la coordinación sanitaria y social y con las políticas sanitarias y sociales que se han ido poniendo en marcha desde el Estado para toda España y desde las diferentes comunidades autónomas. Comencemos con las primeras, relacionadas con el SARS-CoV-2, con el coronavirus. Claro, nosotros nos encontramos con una enfermedad que inicialmente, en los primeros días, empezamos a tratar como si tuviese una presentación clínica clara y estable, pero no era así. La presentación clínica no era inequívoca, todo lo contrario, era muy equívoca. Inicialmente empezamos a trabajar todos con personas que tenían fiebre, tos y disnea. Pero poco a poco fuimos descubriendo la importancia de las personas que tenían la enfermedad, que eran capaces de transmitirla, pero que aún no habían desarrollado síntomas, por lo tanto estaban en una situación presintomática, y aquellas que
ni tenían síntomas ni los desarrollarían nunca y también tenían capacidad infectiva. Y por último también empezamos a descubrir una serie de manifestaciones que estaban fuera de esa fiebre, tos y disnea como signo, que eran manifestaciones respiratorias, que eran manifestaciones cutáneas, manifestaciones digestivas, manifestaciones neurológicas, etcétera, etcétera, que eran presentaciones que podríamos decir atípicas de la enfermedad. Miren, este que ven ustedes en la diapositiva es el primer documento que hizo el Ministerio de Sanidad de España el día 5 de marzo del 2020. Les recuerdo que el día 3 de marzo de 2020 falleció la primera paciente reconocida en Madrid, que venía de una residencia de mayores en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid el día 3 de marzo de 2020. En el servicio de geriatría, por cierto, falleció. El día 5 de marzo ya el Ministerio publica una primera guía y en esa primera guía lo que habla es de fiebre, tos y sensación de falta de aire. Revisiones posteriores hablan también de estos otros síntomas que tienen odinofagia, anosmia, ageusia, etcétera, etcétera. Pero inicialmente estábamos centrándonos solo en este tipo de personas y poco a poco descubríamos que esto era más difícil, ¿no? Este estudio, que se publica en el New England en el mes de mayo, es un estudio de un brote en una residencia de ancianos en el estado de Washington, que es el estado que acogió por primera vez un paciente positivo a coronavirus, que además falleció, en los Estados Unidos. Y este estudio lo que nos viene a decir es que de los pacientes que estaban, o de los residentes que estaban en esa residencia del estado de Washington, que no tenían sintomatología, pero que eran PCR positivos, eran capaces de infectar a otros residentes y algunos días después comenzaban a presentar los síntomas. Por lo tanto, era muy importante no solamente centrarse en pacientes con síntomas, sino en todos los residentes. Segundo tema importante, además, muchos de ellos no desarrollaban nunca síntomas, sino que permanecían asintomáticos el resto de toda la enfermedad hasta que la acababan pasando, ¿no? Y estos pacientes asintomáticos también existen en las residencias de mayores. Fíjense, este es un estudio que se realiza en la ciudad de Barcelona, en 69 residencias de mayores de la ciudad de Barcelona, que nos enseñan datos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, una conclusión primera que es que de los residentes que tienen un test positivo al coronavirus, por lo tanto tienen un PCR positivo, el 70% son asintomáticos, capacidad de transmitir la enfermedad, pero no podemos detectarlos por la sintomatología clínica. Y eso mismo ocurre en un 55% de los trabajadores de residencias. Y además, cuando aparecen síntomas, es lo que comentábamos antes, poco a poco hemos ido aprendiendo durante la epidemia, fuimos aprendiendo que había síntomas o manifestaciones que eran atípicas, que no eran las respiratorias típicas, que inicialmente suponíamos que eran las que teníamos que tener, ¿no? Y estas manifestaciones atípicas también ocurren en las residencias de mayores. Este estudio, realizado en más de 2.000 residencias de mayores en Cataluña, también viene a decirnos lo mismo, ¿no? Aquí lo que se hace es analizar los síntomas que tenían las personas que han tenido una infección por coronavirus en la residencia de mayores. ¿Cuáles eran los síntomas de presentación que tuvieron, ¿no? Si es que los tenían. Y vemos que además de la fiebre, además de la disnea y además de la tos, aparecen otros muchos síntomas, dolores musculares generalizados, diarrea, vómitos, negativa a la ingesta, aparición de manifestaciones cutáneas, confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un hecho muy importante que nuestro aprendizaje de cómo se manifestaba el coronavirus ha influido de forma directa en la expansión del coronavirus en las residencias de mayores. Inicialmente no nos centramos en los asintomáticos, inicialmente no nos centramos en manifestaciones atípicas de la enfermedad y eso dio un tiempo de oro para que se hiciese una enorme expansión del virus en todos estos establecimientos. Decía que un segundo gran grupo de respuestas a ese por qué nos ha pasado en las residencias lo que nos ha pasado está relacionado con el diseño de las residencias. Fíjense ustedes, en España tenemos entre 370 y 380.000 personas viviendo en residencias de mayores. ¿En cuántas residencias de mayores? Alrededor de unas 5.500 residencias de mayores. Y de estas, una de cada 5, un 20%, son residencias de menos de 25 plazas. Eso quiere decir pequeños pisos, chalets, donde hay habitaciones dobles y triples de forma muy frecuente, donde hay espacios comunes que están muy unidos y donde es
en la mayoría de casos, prácticamente imposible hacer una sectorización. Y eso favorece, esa estructura física favorece enormemente la transmisión del coronavirus. Les pongo un ejemplo práctico. Eso es una residencia de 25 plazas de un piso en el área metropolitana de Barcelona, donde los servicios de salud pública, para poder hacer zonas de aislamiento, tienen que utilizar el centro de día y unas cuantas habitaciones, que es lo que señala aquí en color rojo, para las personas que tienen coronavirus o que son positivas, para su tratamiento. Las zonas que no lo tienen, de color verde, que están aquí, piensen que aquí están todos los espacios comunes de servicios generales, cocina, etcétera, etcétera. Y la zona que es de color naranja es la zona de circulación entre lo verde y lo rojo y también espacios comunes. Pero fíjense lo fácil que es transmitir desde esta zona donde hay habitaciones rojas a esta zona común y enseguida pueden transmitirse a estas otras zonas. Piensen además el perfil de pacientes que tenemos, perfil de pacientes con demencia que pueden estar deambulando y que son a veces imposibles de poderlos contener o no pueden de ninguna manera entender que tienen que utilizar medidas de protección. Esta es otra causa muy importante de por qué es. El primer estudio que se hace en Norteamérica para decir qué tipos de enfermedades, de qué tipos de residencias son las más afectadas por coronavirus, analiza 10.000 residencias de mayores aquí en Norteamérica y dice, mire, vamos a ver, las residencias que tienen mayor afectación por coronavirus, donde ha tenido mayor número de casos de infección, son aquellas que son las más grandes, son las residencias que tienen un mayor porcentaje de residentes de raza negra, lo cual probablemente vaya en relación a que estas tienen menor financiación que aquellas en las cuales hay mayor porcentaje de residentes de raza blanca, aquellas que están ubicadas en las ciudades. Y en este concreto estudio también se observan diferencias entre un estado y otro estado, pero que están más en relación con la difusión del coronavirus en esos estados a nivel comunitario que con la característica en sí de la residencia. Y lo que está claro es que de la escala de calidad que utilizan los servicios americanos, las residencias americanas, para medir su calidad, que clasifica entre 1 estrella y 5 estrellas la calidad, este tipo de clasificación por calidad no está relacionada con la mayor o menor expansión del coronavirus. Hay un segundo estudio muy interesante, que es este que les muestro a continuación, que lo que hace es separa los componentes de esa escala de calidad de estrellas de 1 a 5, que son 3 componentes. Son las inspecciones de salud, las medidas de calidad, donde hay 15 medidas de calidad, y el ratio de personal de enfermería. Por lo tanto, el número de enfermeras y el número de auxiliares o de gerocultores. Lo disgrega y dice, bueno, ¿hay relación o no hay relación entre estos 3 componentes y la aparición o no de coronavirus? Y llega a la conclusión, que es una conclusión muy interesante. Dice, mire, no tenemos ninguna relación entre la expansión del coronavirus en 4.000 residencias de mayores de Estados Unidos en función de si había mayor o menor cumplimiento de las inspecciones de sanidad. No tenemos tampoco ninguna relación entre la expansión del coronavirus en estas 4.000 residencias con las 15 medidas de calidad que se utilizan de forma habitual en las residencias de mayores norteamericanas, pero sí que hay una clara relación entre la expansión del coronavirus y el ratio de personal. A mayor número de enfermeras y a mayor número de auxiliares y gerocultores, hay una menor expansión del coronavirus en estas residencias, lo cual nos tiene que ir ayudando también a nosotros a reflexionar. Hay también respuestas relacionadas con los residentes, las personas que viven en las residencias. Este es un estudio sobre cómo han ido evolucionando la morbilidad en las residencias de mayores de Cataluña y mide cómo ha ido afectándose. Ya saben ustedes que las residencias están acumulando personas que tienen muchísima dependencia física, más del 50% tienen demencia, el 50% tienen demencia y muchos de ellos en situación moderada o grave de deterioro cognitivo y con trastornos del comportamiento, también muchos de ellos, pero cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Y este es un estudio interesante porque analiza cómo ha ido desde el año 2011 al 2017 analizando la presencia de ciertas enfermedades. Por cierto, la media de enfermedades de las personas en residencia es de 7 enfermedades crónicas y la media de fármacos de 11.
Pues bien, ¿qué dice este estudio? Dice que hay un incremento clarísimo de la morbilidad de estas residentes que han ido ingresando en los últimos años en residencias de mayores, que no ha ido acompañado de un incremento en atención médica. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca ha pasado del 18 al 28%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica del 18 al 20% o enfermedad renal del 15 al 30%, demencia de 1 de cada 3 a 1 de cada 2 residentes, la depresión ha incrementado del 30 al 40% y se han doblado el número, por ejemplo, de úlceras por presión. Esto también ha influido en la expansión del coronavirus y en sus consecuencias finales en cada una de las personas afectadas. Un cuarto grupo de respuestas están relacionadas con los trabajadores. Fíjense, nosotros hemos comparado desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología el ratio de trabajadores en residencias de España a las 17 comunidades autónomas. De gerocultor, la comunidad autónoma que menos asigna 43 minutos al día y la que más 81 minutos al día. De médico, 1 a 3 minutos al día. De enfermera, 5 a 22 minutos al día. Ya ven ustedes que es clarísimamente insuficiente para atender a personas con tanta dependencia, con tanta enfermedad crónica en medio del coronavirus. Pero por si fuese poco, hay pocos y además están mal pagados, porque esa es la diferencia que hay de salario de una enfermera entre la residencia y un hospital, que es un 174%, con lo cual muchos de estos profesionales se van al ámbito sanitario y dejan desabastecido de profesionales en el ámbito residencial. Y por último, para acabar ya de redondear la situación, lo que hicimos fue contratar trabajadores que no tenían el título para poder hacer frente a la gran cantidad de bajas laborales que había en las residencias de mayores. No les tengo que decir que tan pocas personas, a veces sin un nivel adecuado desde el punto de vista de la formación técnica, tienen graves dificultades para utilización de equipos de protección individual y para utilización de circuitos y para entender pues, cómo hay que atender a estas personas de forma adecuada. Y por último, hay también una serie de respuestas relacionadas con la coordinación sanitaria y social y con las políticas sanitarias y sociales. Fíjense, la primera comunidad autónoma que intervino en las residencias desde Sanidad fue Valencia, el 18 de marzo, luego vino Cataluña, el 8 de abril, Madrid ha hecho varias órdenes, estas fueron las primeras, 28 y 8 de abril, de intervención parcial y progresiva, Andalucía 1 de septiembre, en función de la afectación que tenía. Estaban esperando la afectación, íbamos poniendo la intervención encima de la mesa. Con lo cual, claro, y además la intervención ha sido desigual. Cuando uno mira lo que pasa ahora mismo, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía está haciendo la asistencia sanitaria asignando un enfermero gestor de casos referente del centro de salud a los centros residenciales para mayores que correspondan según la ubicación del centro. Bueno, otras comunidades lo hacen de manera diferente. Madrid está desplegando una gran cantidad de protocolos de actuación y es la única comunidad autónoma que ha puesto en marcha geriatría de enlace con una base hospitalaria. Bueno, ha habido una respuesta heterogénea, en algunos casos tardía, en esa coordinación ya desde arriba sanitaria y social, que luego evidentemente se ha traducido también en una respuesta tardía en la coordinación desde abajo de los servicios sociales de las residencias de mayores y los servicios sanitarios de atención primaria y los servicios de geriatría hospitalarios. En algunas comunidades más, en otras menos. De estos porqués, que se agrupan en estos 5 grupos, yo sí que les quiero mandar un mensaje importante y es que al menos estos rojos de la diapositiva, los relacionados con el diseño de residencias, los relacionados con los trabajadores y los relacionados con la coordinación sanitaria y social se pueden modificar. Y es nuestra obligación modificarlos para hacer frente a los rebrotes y a las siguientes ondas de coronavirus. La nueva normalidad en las residencias, que es la que estamos ahora afrontando, por lo tanto, la afrontará e intentará solucionar estos porqués desde una situación económica complicada en un sector infrafinanciado, con dificultad para mantener profesionales con salarios muy bajos. Habrá que reforzar de forma decidida la atención primaria y los servicios de geriatría hospitalarios. Hay que hacerse cargo de que habrá rebrotes sí o sí, porque desescalar cuando el virus está en la comunidad pues va asociado a rebrotes. Y una cosa que yo creo que hemos aprovechado mal hasta el momento es que es una enorme oportunidad para la telemedicina en las residencias de mayores. No tienen que ir los residentes a los hospitales porque el especialista puede controlarlos en muchos casos. Utilizando técnicas sencillas de telemedicina, les protegeremos y les daremos una atención más cómoda. Y por último, yo creo que es importante que los planes de contingencia los tengan cada residencia en estos momentos para hacer frente a todo lo que hemos ido señalando en esta charla y desde luego que sean reales, que no sea un invento de papel que se pone en un cajón.
Muchas gracias por su atención y durante el coloquio podremos comentar cualquier aspecto que les interese de la presentación y también me pueden consultar en días posteriores cuando lo estimen oportuno en esta dirección de correo electrónico. Muchas gracias. El título del tema del que tengo que hablar es COVID-19 y personas mayores más allá de las residencias. Es un título algo ambiguo y lo que voy a intentar es poner sobre la mesa algunos temas que considero que son importantes, aprovechando la importancia de la epidemia que nos ocupa ahora, pero que son importantes también a nivel general en relación con la atención sanitaria a las personas mayores. Los datos de la pandemia, seguro que a lo largo del Congreso han salido en varias ocasiones. Aquí les pongo los datos que he sacado del Ministerio de Sanidad el 4 de septiembre. Es una pandemia que ya en nuestro país tiene más de 500.000 de casos, ya los hemos sobrepasado. Cuando vamos al porcentaje de casos que tiene lugar en personas mayores, vemos que no es mayoritario ahora mismo, pero cuando vamos al porcentaje de pacientes hospitalizados, vemos que más de la mitad tienen 60 años, un 40% tienen más de 70 años y 1 de cada 4 tienen más de 80 años de los pacientes hospitalizados por COVID. Y cuando vamos a los fallecidos, vemos que casi el 90% de los fallecidos tienen más de 60 años, el 80% tienen más de 70 y 2 de cada 3 personas que fallecen por COVID en nuestros hospitales tienen más de 80 años. Quiere decir que es una enfermedad que afecta básicamente a personas mayores. Las consecuencias también han sido suficientemente comentadas a lo largo del Congreso, la hospitalización, la muerte. Pongo ahí en soledad porque esta epidemia ha puesto sobre el foco en algo muy tremendo que tenemos que hablar o que valorar qué se puede hacer, que las personas han fallecido en la más absoluta soledad en sus habitaciones del hospital sin ningún acompañamiento de los seres queridos. Pero quisiera centrarme más en las consecuencias que tiene el aislamiento. El aislamiento ha salvado vidas, ha sido la medida más eficaz para disminuir lo que estaba ocurriendo en los meses de marzo y abril. Ha sido una medida absolutamente beneficiosa para la población. No obstante, como muchos otros tratamientos, tiene efectos secundarios que en el caso de las personas mayores ha desembocado que en ocasiones ha empeorado la esfera cognitiva o ha empeorado el estado de ánimo o ha empeorado la situación funcional. Estos son datos sacados de una revisión reciente publicada en la revista de la Sociedad Británica de Geriatría de las consecuencias del aislamiento. El aislamiento es conocido hace mucho tiempo, antes de la pandemia. El aislamiento aumenta el riesgo de problemas físicos y mentales, básicamente aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de ictus, y en las personas mayores, como decía, aumenta el riesgo de tener deterioro funcional. Las personas que han estado aisladas han terminado el aislamiento en peor estado funcional que al principio. Las personas mayores, como veremos más adelante, se mantienen bien, cuanto más mayores se mantienen bien, a costa de intentar cada día hacer un poco más físicamente y hacer un poco más mentalmente. Como el confinamiento, aunque uno viva en casas grandes, que no suele ser lo habitual en las personas mayores, limita ese círculo en el que se mueve, con frecuencia las personas con el aislamiento se han movido menos y eso lo estamos viendo en las consultas nuestras, que pues ahora necesito ayuda para cosas que antes no necesitaba. De la misma manera en la esfera cognitiva, las personas mayores con frecuencia se mantienen bien apoyándose en un círculo de relación con familiares, con amigos, en centros de día, con los vecinos, y el aislamiento ha provocado con frecuencia alteraciones en la esfera cognitiva. Mucho más todavía y mucho más evidente en aquellos pacientes ancianos con demencia, en los que con frecuencia, como saben, tienen alteraciones psicoconductuales, que es un cajón en el que metemos la agresividad, la ansiedad, el insomnio, el vagar errante, una serie de conductas frecuentes en personas mayores que dificultan la convivencia. En estas alteraciones psicoconductuales, el primer paso, sin duda alguna, para intentar su control es ampliar el círculo, que las personas salgan, que tengan actividad física, que tengan actividad mental, que vayan a centros de día. El confinamiento ha hecho, y eso desde las primeras fases del confinamiento, hemos tenido que incrementar la dosis de neurolépticos en muchos casos porque el paciente con demencia en casa aislado iba teniendo cada vez más trastornos de este tipo.
igual que la depresión o la ansiedad. Eso hace, sin duda alguna, que las personas mayores que se han visto obligadas al confinamiento hayan tenido peor calidad de vida. Todos estos efectos secundarios del confinamiento son más severos cuanto más prolongado es el aislamiento. Las personas que han estado aisladas 3 o 4 semanas o 5 semanas es menos intenso estas consecuencias que aquellos, por ejemplo, en las residencias donde han permanecido aislados mucho más tiempo. Y son más severas igualmente cuanto más frágil es el paciente anciano. Aquellas personas más robustas tienen más aguante para poder sobrellevar estos efectos secundarios nocivos del aislamiento. Eso hace que las sociedades científicas, los organismos como el NHS británico, que ya sacaron unas normas a principios de la pandemia, en marzo del 2020, hayan resaltado la importancia de desarrollar estrategias efectivas de rehabilitación para personas mayores que han tenido infección por COVID. Intentar recuperarles funcionalmente tras ese tiempo de aislamiento y de reposo que ha conllevado la enfermedad. Quizás eso es algo que también nosotros deberíamos copiar. Hay unos datos ahí que son también realmente llamativos y dice este documento que el 45% de los pacientes requerirán cuidados sanitarios y sociales al alta del hospital y alrededor de un 4% requerirán un recurso de camas, necesitarán camas para sobreponerse de eso. También, desgraciadamente, aquí hemos tenido dificultad para poder disponer de este recurso que nos ayudara a recuperar el deterioro funcional secundario a la enfermedad y al aislamiento. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurren estas cosas más en las personas mayores? Esto constituye lo que queramos la segunda parte de las ideas que queríamos poner sobre la mesa. Algo que siempre insistimos los geriatras es que la población anciana es, de todo el grupo de población, la más heterogénea. Nos encontramos personas de 66 años que se parecen poco a personas de 100 años. Nos encontramos personas que tienen, con frecuencia las personas mayores, es más probable que tengan pluripatología, pero hay algunos que tienen 5 enfermedades crónicas y otros que no tienen ninguna. Igual con el tratamiento que acompaña a esta pluripatología. Todos conocemos que los ancianos tienen con frecuencia presentación de enfermedades de una manera muy distinta a las personas más jóvenes. Hay cardiopatía isquémica sin dolor torácico, hay abdomen agudo sin dolor abdominal, hay infecciones sin fiebre o sin leucocitosis, etcétera, etcétera. Esto también ha sido una dificultad grande en las personas mayores durante la pandemia, ya que con frecuencia la infección por COVID-19 no se presentaba como un cuadro de infección respiratoria con fiebre, sino que en ocasiones era aumento de los trastornos de la conducta o caídas o disminución, en fin, cosas que no siempre hacían que el paciente tuviera los elementos diagnósticos, sobre todo al principio cuando no teníamos disponibilidad de las PCRs que tenemos ahora. Eso es algo también importante. Con frecuencia los ancianos pueden tener, algunos tienen síndromes geriátricos y son más frágiles, otros no son frágiles. Y algo muy relevante es que estas enfermedades crónicas tienen implicaciones funcionales importantes y hace que el paciente, el sujeto que las padece, tenga más riesgo de tener discapacidad y dependencia. Y también las personas mayores con frecuencia, unas no y otras sí, tienen alteraciones cognitivas o problemas en la esfera social. Lo que quiero destacar en esta diapositiva es que la situación de las personas mayores no solo tiene que ver con su situación médica, sino también con la situación física, con la situación mental y con la situación social. Y esas 4 patas de la salud de las personas mayores configuran un cuadro que en muchas ocasiones es muy heterogéneo y hay personas que tienen 82 años y que están estupendamente bien y otras que tienen la misma edad que están en una situación mucho más comprometida. Es especialmente importante destacar la relevancia de la capacidad funcional. Algo que define muy bien a las personas mayores es que tienen menos capacidad de reserva. Los ancianos toleran peor las agresiones que las personas más jóvenes. Los ancianos toleran peor la fiebre, la taquicardia, la deshidratación, el calor, lo toleran peor. Y es muy llamativo que esta disminución de la capacidad de reserva también varía en un anciano y otro. Todos disminuyen, unos más y otros menos. Por eso la esperanza de vida no depende únicamente de la edad. Y la capacidad funcional está demostrado hace muchos años. Cómo puede el paciente, la persona mayor desenvolverse, cómo puede caminar, cómo puede hacer sus actividades de la vida diaria, ha demostrado que es un marcador
pronóstico enormemente potente, enormemente sólido, tan sólido o más que otros muchos que utilizamos en la práctica clínica más centrados en órganos específicos como el Karnofsky, como la NIJA de insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y algo que es muy importante es que los problemas de la dependencia y la discapacidad no son un acompañante inevitable del envejecimiento. Hay personas que mueren con 95 años y no tienen ningún problema funcional y otros sí. Quiere decir que la discapacidad puede prevenirse, puede minimizarse o puede revertirse. Por lo tanto, como dice este documento de la OMS del 2017, hay un cambio de paradigma y ya la era de la enfermedad se está sustituyendo por la era de la función, destacando que la función en ocasiones es más importante que la propia enfermedad. Por eso la toma del paciente anciano es algo complejo en el que hay que tener en cuenta factores de los aspectos clínicos, factores de los aspectos asistenciales y del contexto en el que vive la persona mayor. La edad, por supuesto, es un factor enormemente relevante. La edad es un factor relevante de primer orden, pero no es el único. Por eso en la toma de decisiones de pacientes complejos hay que tener en cuenta otros muchos factores además de la edad. Y por eso la valoración geriátrica, que es el instrumento que se utiliza en geriatría desde los años 30 y que hay una evidencia aplastante, como veremos, es la manera en la que hay que evaluar a una persona mayor para tomar decisiones. La valoración geriátrica lo único que hace es valorar no solo los aspectos médicos, sino los físicos, los mentales y los sociales para cuantificar los problemas y hacer un plan integral de tratamiento y seguimiento a largo plazo. Eso es lo que hacemos en geriatría, una valoración médica, una valoración física, una valoración mental y una valoración del estado social. Si solo nos limitamos a la edad, estamos dejando la valoración coja y podemos referirnos a una persona que tiene 82 años y que la estamos viendo en ese momento en una situación muy deteriorada, con un nivel de conciencia bajo, incluso a veces con un aspecto desaseado, no sé qué, pero si ese paciente ha sido valorado recientemente y sabemos que hace una semana estaba recogiendo a sus nietos del colegio, la decisión que tomemos a lo mejor es distinta que si nos limitamos únicamente a la valoración que estamos haciendo en ese momento. Por lo tanto, las estrategias dirigidas hacia una valoración geriátrica exhaustiva o global es imprescindible para tomar decisiones adecuadas en los pacientes ancianos. Esta valoración geriátrica que les comento que hace más de 80 años que se lleva realizando, ha demostrado su eficacia, y ahí les pongo la cita de una revisión reciente, que es un buen repaso de este tema. Ha demostrado su eficacia en disminuir la mortalidad, la estancia hospitalaria, los reingresos hospitalarios, el deterioro funcional, la institucionalización, mejora la situación cognitiva, mejora el estado funcional, aumenta la independencia y la calidad de vida. Y esto se ha demostrado en todos los niveles asistenciales, en ancianos en la comunidad, en consultas externas, en hospitales de agudos, de media estancia, en los servicios de urgencia, en los equipos posalta hospitalaria, en unidades específicas de cardiología, de oncología, de traumatología. Esto no hay duda, no hay ni una sola pastilla, no hay ni una sola máquina, ni una sola técnica en medicina que tenga tantos beneficios como esto. Por lo tanto, y también las guías clínicas de la NICE desde al principio de la epidemia ya recomiendan que al ingreso del hospital hay que valorar la fragilidad independientemente de la situación del COVID. Y hay que utilizar, ellos proponen una escala canadiense, la Clinical Frailty Scale, que es una escala muy fácil de realizar. Y lo que pone el último punto, que quede documentado esa situación. Es imprescindible que podamos compartir la información a lo largo de todo el proceso asistencial. Esta es la Clinical Frailty Scale, en Internet la tienen acceso y a la explicación es una escala muy visual y que cualquiera puede analizarlo. Es imperativo incrementar la formación en geriatría, tanto en el grado como en el posgrado, como los especialistas, porque todos, con excepción de los pediatras, tenemos que aprender a valorar de alguna manera a los pacientes ancianos. Y luego, un apunte solo en la investigación. La investigación, fíjense ese dato que pongo ahí, son de más de 500 ensayos clínicos sobre la COVID, que el 37% excluyen pacientes de más de 75 años. Quiere decirse que los pacientes que padecen la enfermedad quedan excluidos de los ensayos clínicos. Estos son de más de 500 ensayos recogidos del registro de la OMS. Al margen, muchos de los ancianos incluidos no son representativos de los pacientes reales, que son pacientes muy mayores con mucha comorbilidad, sino que incluimos en la medicina basada en la evidencia pacientes jóvenes y con poca comorbilidad. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos en incluir pacientes ancianos de COVID y de cualquier otra patología para que sean pacientes reales de los que luego pueden beneficiarse de los tratamientos. Ya termino con el resumen. Es imprescindible promover en sistema sanitario que se adapten al principal usuario actualmente, no el único, pero sí el principal, que es la persona anciana.
el sistema debe centrarse en el paciente teniendo en cuenta sus preferencias, que no siempre los escuchamos, que la valoración incluya aspectos médicos, físicos, mentales y sociales, que podamos hacer unos objetivos globales y compartidos, que integren los servicios comunitarios, hospitalarios y sociales, que son por donde va a transcurrir con frecuencia la persona mayor, que se priorice la prevención de la dependencia y que se garantice una continuidad asistencial y que tengamos los recursos necesarios para atender a la persona mayor. Esto es algo que los ancianos se merecen por muchos motivos. Yo leí una vez una frase que me gustó que decía que la calidad de una sociedad se mide, entre otras cosas, por cómo atienden a sus personas mayores. Es algo que nuestros ancianos se merecen porque si este país es como es en el 2020 es porque los pacientes que nacieron en los años 20, en los años 30 han construido este país como vemos ahora mismo. Y lo han construido en unas circunstancias de guerra, de pobreza, de miseria, de hambre, de crisis económica y de dictadura. Y han llegado a hacer las cosas tal y como las vemos ahora. Por eso pensamos que aprender a manejar globalmente las personas mayores, que aprender a valorarlas adecuadamente nos ayudará a tomar las decisiones de una manera más adecuada y más sólida y nos ayudará a intentar hacer las modificaciones en el sistema que creemos convenientes para atenderles de la mejor manera posible. Muchas gracias. Soy la doctora Maite Vidán, geriatra del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Como continuación de la mesa Personas Mayores y COVID-19, vamos a pasar ahora a presentar las comunicaciones. Para esta mesa se han recibido 41 comunicaciones sobre el tema COVID y personas mayores, de las cuales han sido seleccionadas 3 para su presentación de forma oral y 19 para su presentación en póster, que les animo a visitar. Se van a presentar a continuación la comunicación número 423, que lleva como título COVID-19, efecto en el consumo de antibióticos en centros sociosanitarios públicos de Andalucía. La va a presentar el doctor Juan Carlos Crespo Rivas, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y ha sido realizada por el Servicio de Infecciosas de dicho hospital junto con 14 centros sociosanitarios y residenciales. Se ha considerado la importancia de esta comunicación, bueno, pues por ver precisamente eso, cómo se han consumido los antibióticos en un momento en que todos los tratamientos eran utilizados de forma un poco empírica, ver cómo se ha hecho en los centros sociosanitarios y residenciales que tan afectados se han visto por la enfermedad. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Crespo y la presentación que voy a hacer a continuación se titula COVID-19, efectos sobre el consumo de antibióticos en centros sociosanitarios públicos de Andalucía. Los residentes de estos centros sociosanitarios son una población especialmente vulnerable al virus del SARS-CoV-2. La pandemia ha afectado a estos residentes de una forma intensa, causando frecuentes brotes y una alta mortalidad. Para recabar los datos que se muestran en esta presentación, se llevó a cabo un estudio observacional prospectivo a lo largo de los 14 centros sociosanitarios públicos de Andalucía. Hubo un promedio de 107 residentes por centro, con un total de 1.492 residentes por día. El periodo de estudio fue en los meses de marzo y abril de 2019 en comparación con los mismos meses del año 2020. Como indicadores de consumo se utilizaron las dosis diarias definidas por cada 1.000 residentes día o DRD y se le llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo, un test de Wilcoxon y una prueba de Human-Whitney mediante el software informático SPSS. El objetivo era conocer si la pandemia ha tenido algún efecto sobre el consumo de antibióticos en estos centros sociosanitarios. Aquí vemos como resultado esta gráfica comparativa del consumo de antibióticos totales y estratégicos en ambos periodos. Vemos como el consumo total pasó en los meses de marzo y abril de 2019 29,1 DRD a 31,5 DRD en los mismos meses del año 2020. En cuanto al consumo de amoxicilina clavulánico, vemos cómo pasaron de 8,5 DRD en 2019 a 9 DRD en los meses de marzo y abril de 2020. En los antibióticos de la familia de la quinolona pasó de 6,3 DRD a 3,3 DRD en el año 2020. Y en cuanto al consumo de acitromicina,
variaron de 4,3 DRD en el año 2019 a 5,6 DRD en el año 2020. Para saber si existían diferencias significativas entre los consumos de ambos periodos, se llevó a cabo un test de Wilcoxon, cuyos valores P fueron de 0,82 para el consumo total, 0,32 para el consumo de amoxicilina clavulánico, 0,39 para el consumo de quinolona y 0,63 para la citromicina. Vemos en la parte inferior de la diapositiva, de forma visual, una gráfica comparativa del consumo, cómo varió el consumo de los meses de marzo y abril de 2019 frente a los mismos meses del año 2020, tanto el consumo total, consumo de amoxicilina clavulánico, de quinolona y de citromicina. Quisimos también saber si existía diferencia en consumo de antibióticos entre los centros en los que se registraron casos de coronavirus, que fueron 6 de 14, y aquellos centros en los que no se registraron casos, que fueron 8. En los centros que se hubo casos, el porcentaje medio de residentes contagiados fue del 20%. Así, en esta tabla, observamos que el consumo total de antibióticos en los centros sin casos fue de 28,05 DRD y en los centros sociosanitarios con casos fue de 42,2. En amoxicilina clavulánico el consumo fue de 9,1 en centros sin casos y de 7,95 DRD en los centros con casos. En quinolona fue en 3,3 DRD en centros sin casos y 3,2 DRD en los centros con casos. Y citromicina que varió de 3 DRD en los centros sin casos a 9,9 DRD en los centros con casos de coronavirus. Para saber si existió diferencia significativa en el consumo entre todos tipos de centros sin casos y centros con casos, llevamos a cabo una prueba de Udeman-Whitney y los valores P fueron de 0,3 para el consumo total, 0,89 para la amoxicilina clavulánico, 0,94 para la quinolona y 0,24 para la citromicina, lo cual concluimos que tampoco existían diferencias significativas entre el consumo que se registraron con los centros sin casos y los centros con casos. Por lo tanto, finalmente podemos concluir que en los centros sociosanitarios públicos de Andalucía el consumo de antibióticos no cambió durante el periodo de pandemia comparado con el mismo periodo del año anterior. Ni de la misma forma tampoco se hubo diferencias significativas entre los centros con casos de COVID-19 frente a los centros sin casos. Muchas gracias. A continuación, la segunda comunicación que se presenta es la 563. Lleva como título Variables asociadas a mortalidad en mayores de 65 años con COVID-19. El primer autor y presentador es la doctora Rosario Salas Campo. Ha sido realizada por los servicios de Medicina Interna, Infecciosas y Neumología del Hospital Sagrat Cor de Barcelona. Y bueno, pues la importancia también va explícita en el título, ¿no? En el grupo de población en que más mortalidad ha habido, es siempre interesante ver cuáles han sido las variables asociadas a esta mortalidad y si han sido acordes a todo lo publicado. Hola a todos, soy Rosario Salas, soy internista, trabajo en el Hospital del Sagrat Cor y el trabajo que voy a presentar trata sobre las variables asociadas a mortalidad en mayores de 65 años con COVID-19. El objetivo del trabajo fue conocer las variables asociadas con mortalidad en la población mayor de 65 años con COVID-19. Para ello hicimos un estudio observacional retrospectivo entre el mes de febrero y abril del 2020 en nuestro hospital, el Hospital del Sagrat Cor, ubicado en Barcelona ciudad. Partimos de una muestra de pacientes afectados con COVID, ingresados y con diagnóstico confirmado, y a partir de aquí seleccionamos los mayores de 65 años. Estudiamos variables demográficas, clínicas, laboratorio, radiología, tratamiento y mortalidad. Hicimos un análisis de estadística descriptiva para todas las variables e inferencial según naturaleza y mortalidad, fijando la P en menos de 0,05. En cuanto a las características de la serie, total de pacientes con COVID ingresados y diagnóstico confirmado, 443, 66,6% mayores de 65 años, con edad media alta, sin diferencia por sexos, con una dependencia moderada, con una comorbilidad en Charlson superior a 5 y con enfermedades asociadas más frecuentes, hipertensión, EPOC e insuficiencia renal. En cuanto a la presentación clínica, los síntomas clásicos fueron los mayoritarios, tos, fiebre y disnea, un 25% síntomas digestivos y un 20% se presentaron con fiebre. El infiltrado pulmonar bilateral se presentó en un 70% de nuestros pacientes. La evolución de los síntomas en el momento de ingreso registró una media de 6 días. En cuanto al tratamiento, la citromicina y la hidroxicloroquina fueron los fármacos más utilizados
en poco más de la mitad también el lopinavir, ritonavir, y la combinación de los 3 fármacos en más de la mitad de los pacientes. 1/3 también se utilizó corticoides y poco más de 1/3 se anticoagularon. La mayoría de los pacientes ingresaron en planta convencional y la mortalidad representó un 33,9%, 1/3 de nuestros pacientes, a pesar del tratamiento, fallecieron. En cuanto a las variables asociadas a mortalidad, en las variables cuantitativas representadas por media en éxitos y media en supervivientes, el Bartel más bajo, o sea, los pacientes más dependientes, los más mayores con una media de 83, los que tenían mayor comorbilidad, los que llevaban menos tiempo de evolución en la consulta, los que tenían una frecuencia respiratoria más alta y una temperatura más alta, y valores de PCR, troponina y LDH se asociaron con mayor mortalidad. En cuanto a las variables cualitativas, aquellos pacientes que tenían alteración de nivel de conciencia al ingreso, tenían demencia, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, hepatopatía crónica, inmunosupresión y habían recibido corticoides, ya sea en miligramo kilo o bolus, se consideraron todas estas variables inductoras y asociadas a mortalidad. Por contra, los pacientes que debutaron con síntomas digestivos y que habían recibido triple terapia resultaron variables protectoras favorables a supervivencia. Como conclusión, los factores asociados a peor pronóstico fueron la edad avanzada, el estado funcional y la comorbilidad. Aquellos pacientes con mayor frecuencia respiratoria y valores más altos de PCR, troponina y LDH, aquellos que llevaban menos días de evolución en la consulta, los que debutaron con alteración del nivel de conciencia y los que recibieron corticoides. Como factores asociados a supervivencia, el presentar síntomas digestivos y el recibir tratamiento con triple terapia. Gracias. Y en tercer lugar se presenta la comunicación 673, lleva como título Síndrome confusional agudo como factor de mal pronóstico en la COVID-19, y esta comunicación, el primer autor es Miguel Martín Fernández del Hospital Sant Joan d'Espí Moisés Brogui. Ha sido seleccionada también por el perfil especialmente geriátrico de este síndrome, el síndrome confusional agudo, que ha sido muy prevalente entre los mayores con esta enfermedad y que a veces se nos olvida analizar su importancia. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Martín, soy R4 de Medicina Interna del Hospital Moisés Brogui y a continuación expondré nuestra experiencia en relación con la COVID-19 y el síndrome confusional agudo. Sabemos que el síndrome confusional agudo delirium ocurre en torno al 50% de los pacientes añosos hospitalizados y en torno al 80% de los pacientes críticos que reciben ventilación mecánica invasiva. En la COVID-19 se ha descrito al menos que un 15% de los pacientes que se presentan con algún tipo de alteración del nivel de conciencia, que puede ir desde la somnolencia a confusión, delirio, estupor y coma. Y viendo esto y sabiendo esto, nosotros, con la experiencia de la pandemia por coronavirus en nuestros hospitales, pues planteamos un estudio. El estudio tiene como objetivo describir los pacientes con COVID-19 que presentaron síndrome confusional agudo al ingreso y su impacto en la mortalidad de estos. Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo que incluye todos los pacientes con COVID-19 del 1 de marzo al 18 de abril de 2020 en 2 hospitales de segundo nivel de Barcelona. Se excluyeron todos los pacientes con demencia previa o en los que no se podía obtener la información suficiente como para hacer correctamente el estudio. En esta diapositiva vemos 2 tablas que nos muestran una relación de datos de los pacientes que presentaron síndrome confusional agudo y los que no. Podemos ver que aquellos que presentaron delirium tenían más edad, siendo más del 50% varones o hombres, ¿no? Tenían mayor comorbilidad ajustado por índice de Charlson, estaban peor clínicamente en el momento de presentación de la infección, con más hipoxemia, y además presentaron más complicaciones, más insuficiencia renal aguda, más insuficiencia cardíaca aguda y además mayor mortalidad. En esta línea sabemos que está descrito que un mayor número de comorbilidades en relación con un mayor índice de Charlson, por ejemplo,
genera una mayor predisposición a los cambios hipóxico-metabólicos y, por lo tanto, más probabilidad de encefalopatía. Un poco esto es lo que estamos viendo y lo que describimos en estas tablas. Pero si además miramos por un modelo de regresión de Cox ajustado por edad, por Charlson, por sexo y por la relación de saturación y FiO2 inferior a 315 en el momento del ingreso, en el momento en el que se presenta el paciente, ve como presentar un síndrome confusional agudo al ingreso se asoció con una mayor mortalidad, con un hazard ratio de 1,84 con este intervalo de confianza del 95%. Por tanto, para acabar, lo que podemos decir es que en nuestra cohorte la presencia de un síndrome confusional agudo al ingreso en pacientes con infección por SARS-CoV-2 se asoció con una mayor mortalidad y esto creemos que nos debería hacer pensar y sobre todo prestar más atención a estos pacientes más débiles. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias a todos. Yo creo que han sido muy interesantes tanto las ponencias como las comunicaciones orales. Yo creo que la COVID-19 ha sido una bofetada de realidad, especialmente con las personas mayores. Ha quedado patentes muchos déficits. Esto de todo por el pueblo pero sin el pueblo, podríamos decir que es lo que pasa con los mayores, ¿no? Han sido los protagonistas, pero tal vez ha sido a los que menos se ha tenido en cuenta, porque hemos visto que las residencias funcionan, pero realmente muchas veces al margen de las necesidades reales de los pacientes, ¿no? Yo me he quedado sorprendida con que la dedicación de una enfermera a los pacientes sea de entre 5 y 22 minutos al día. Sorprendente. Los hospitales hemos visto que son un lugar hostil, que no está preparado para este tipo de pacientes. En fin, que la COVID nos ha puesto frente a la realidad. Yo tengo algunas preguntas que nos están llegando ya por WhatsApp. Una es para el doctor Serra. Más que una pregunta, yo diría que es un comentario. Yo leo el comentario de la persona y el doctor Serra que nos diga su aportación, ¿no? Esta persona dice que hay personas mayores que han pasado una enfermedad por COVID moderada en domicilio, por diferentes razones no se les ha llevado al hospital, no han recibido ningún tratamiento, de hecho en la primera ola no teníamos ningún tratamiento que se haya demostrado eficaz y sin embargo han superado la enfermedad, tienen anticuerpos IgG positivos y además tenían algunas enfermedades que, como por ejemplo cáncer o otras patologías que podrían hacer pensar que tenían que haber ido peor, ¿no? Entonces, pues digo que es más un comentario que una pregunta, porque esta persona dice si no sería interesante estudiar a este tipo de pacientes para ver cuáles son los factores que han determinado que estas personas hayan ido bien cuando la apariencia de sus características hacía pensar que tenían que ir mal. Doctor Serra. Muchas gracias por el comentario. Yo creo que es un tema muy candente, no solo en las personas mayores o de residencia, sino en la población general. La segunda comunicación que hemos escuchado hablaba un poco de los factores pronósticos y creo que poco a poco vamos conociendo, cuando nos permite asociar series más grandes, esta disparidad entre pacientes con una peor situación previa que han ido muy bien y otros con mejor situación que han ido muy mal, ha pasado en jóvenes y en mayores, ¿no? Por supuesto que es un tema a trabajar, ¿no? Nada más, muchas gracias. Bueno, yo tengo otra pregunta, me va llegando. La edad ha tenido un peso muy importante en la toma de decisiones, sobre todo a nivel hospitalario, de forma no siempre explicitada en los protocolos. Tenemos evidencias, como nos ha presentado el doctor Tarazona, de que otras variables importantes en geriatría, como la fragilidad o la comorbilidad o la funcionalidad, influyen en el pronóstico y tenemos evidencias, como digo, en el contexto COVID. Entonces, la pregunta es cómo encajar en la valoración del paciente anciano en la toma de decisiones en momentos difíciles,
situaciones críticas, pues la toma de decisiones, cómo encajar esto más allá de la edad. Respondo yo. Al inicio de la pandemia, una de las primeras situaciones claras de edadismo que se produjo fue una guía de los anestesistas italianos que ponían el punto de corte en 80 años. Como ha comentado posteriormente el doctor García Navarro, el doctor Serra Reixac, no es la edad en sí, también lo he comentado ligeramente en mi charla, sino toda la prevalencia de alteración funcional y comorbilidad asociada a la misma, que muchas veces siguen caminos paralelos. La misma inflamación que provoca fragilidad es la que provoca la génesis de la insuficiencia cardíaca, del EPOC, de la demencia. Es decir, no podemos hablar de comorbilidad y de fragilidad de forma aislada, sino que hay un nexo entre ellas, y un nexo importante también es el inflammaging, la inflamación asociada a la edad. No podemos medir exhaustivamente la inflamación ligada a la edad, aunque la interleuquina 6 sí que se ha medido en la monitorización de estos pacientes, pero como comentaba el doctor Serra Reixac, una técnica muy rápida, muy eficaz de medir la fragilidad es el Clinical Frailty Scale, la escala canadiense, que creo que se puede desarrollar en cualquier ámbito y nos da una información muy importante para la toma de decisiones. Aquí tengo yo otra pregunta que me parece muy interesante para el doctor José Augusto García Navarro. La pregunta es muy concreta. ¿Está protocolizado, dice, cada 2 o 3 meses, por ejemplo, hacer controles de PCR o serológicos en las residencias y no esperar a que aparezca un caso e iniciar el estudio, sobre todo en casos de transmisión comunitaria? Lo planteo de cara a evitar el aislamiento prolongado de los pacientes, con lo que eso conlleva para su bienestar. Bueno, la respuesta es no está protocolizado en estos momentos. Lo que hay es un protocolo de utilización de PCR básicamente a los residentes cuando hay una serie de características, sobre todo para el ingreso en la residencia, cuando hay la aparición de cualquier síntoma o cuando ha habido un contacto lógicamente directo o cercano con una persona que ha tenido, bien sea un residente o bien sea un profesional de la misma residencia, bien sea un familiar que haya tenido coronavirus positivo. Y lo que también se está haciendo es, en el caso de detectar y eso es, en fin, viendo los datos de asintomáticos que hay, es lo más lógico, cuando hay una persona residente dentro de una residencia positivo, hacer también un test a todo el resto de residentes, ¿no? Y de otras personas que han tenido contacto, porque si no sería imposible pararla y progresar la enfermedad. El tema que plantea de los aislamientos es un tema de salud pública. Es decir, tanta salud pública es proteger del coronavirus como evitar que haya un deterioro funcional y psíquico y cognitivo importante como efecto del confinamiento. Y aquí se esperan las políticas públicas. ¿Cuáles son las comunidades autónomas que han puesto en marcha programas de rehabilitación, de terapia ocupacional, de relación social en las personas de residentes que han sido confinadas? ¿Cuáles son las que han puesto en marcha estos programas en personas que están haciendo aislamiento domiciliario? Pues la respuesta es muy sencilla y más bajo que el número de minutos de enfermera por comunidad por residente. La respuesta es 0, ninguna comunidad autónoma. Y aquí también se espera la salud pública, ¿no? Yo pienso que también tienen que hacer la mirada en personas mayores, especialmente frágiles, es decir, que esto también es salud pública, no solamente es poner respiradores, tendrán que hacer las dos cosas a la vez. Tenemos otra pregunta relacionada con residencias, también para el doctor García Navarro, que dice, dadas las características de los pacientes, más de 7 enfermedades crónicas, más de 11 fármacos de media, per se pacientes complejos, ¿no se plantean los geriatras hacer el seguimiento en residencias en lugar de atención primaria? Bueno, eso es un planteamiento que también hay que poner, digamos, medidas posibilistas, ¿no? Yo creo que, y además poner a cada uno lo que es capaz, digamos, de ofrecer. El geriatra es el médico especialista en medicina de la complejidad. Por lo tanto, sería la especialista idónea para hacer seguimiento de personas muy complejas, que no son todas las que hay en residencia, ni todas las personas mayores que hay en la comunidad, pero sí, de todas las complejas debería hacer el seguimiento el geriatra. Y lo segundo, tenemos que tener geriatras, es decir, ¿sería idóneo hacerlo en residencias para esas personas con mayor complejidad? Sí, sin ninguna duda. ¿Cuándo podemos hacerlo? Cuando dispongamos de suficientes efectivos. Y hacerlo en coordinación con la atención primaria para también todas esas otras personas que disponen de menos complejidad, pero que en un momento dado sí que pueden disponer o necesitar una valoración especializada puntual que les oriente bien en la actitud terapéutica total.
Tengo otra pregunta que esta nos llega por Twitter y me parece especialmente interesante, porque pregunta, ¿qué alternativas habría, y aquí yo creo que podemos responder todos, al encierro y confinamiento absoluto que se ha hecho con los mayores en las residencias para protegerles, pero sin aislarles socialmente, con el daño que esto supone para estas personas? Adelante, quien queráis. Bueno, yo creo que he marcado un poco antes alguna iniciativa, ¿no? Es decir, es probable que sea necesario hacerles aislamiento o protección respecto a la infección del coronavirus, pero lo que no podemos hacer es dejarles sin programas alternativos para poder impedir los efectos secundarios que tiene el confinamiento, ¿no? Y yo vuelvo a decir, es decir, al mismo tiempo que se confina una residencia, debería haber una orden paralela que de forma automática se activen mecanismos para incrementar la fisioterapia, la terapia ocupacional, las actividades recreativas y relacionales dentro de la misma residencia. Y es sorprendente, por ejemplo, que los mismos planes de contingencia de las residencias no contemplen este tipo de actividades. Por cierto, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología sí que se lo ha solicitado de forma oral y de forma escrita a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, ¿no? Porque si no, al final lo que tenemos son unos efectos tremendos que nos ha descrito el doctor Serra en personas que son muy vulnerables y donde podemos actuar. Y siempre que podamos actuar, pues habrá que también actuar. Es decir, el coronavirus no solo la fase de infección y la fase de peligro de si hay que intubar o no, sino todos los efectos secundarios posteriores y crónicos que nos está enseñando que tiene. Y esto pues, también forma parte del programa de atención. ¿Se puede opinar? Sí, adelante. Yo creo que también sería bueno. Maite, silencia tu micrófono. Creo que sería bueno. No. Escuchad, es que no se te oye nada al doctor Serra. Perdón, ya se me oye. Sí. ¿Ya se oye? Sí. No, lo que quería decir es que estaría bien matizar un poco lo del confinamiento. Cada vez que aumenta la incidencia de casos nuevos en una comunidad, una sociedad, en un barrio, se cierran las residencias a cal y canto. Hombre, a lo mejor puede haber algo intermedio. Hay sitios donde hay una habitación diseñada para que el familiar pueda ver a su padre o a su madre o a su abuelo que está en la residencia. Esto de dejar a un anciano completamente desaferenciado del afecto y del contacto con la familia es una atrocidad que, manteniendo las medidas, por supuesto, necesarias para la distancia social, se puede sentar un hijo y tener enfrente a su padre al otro lado de una mesa de 3 metros y por lo menos poder verse la cara y conversar un rato, ¿no? Creo que sería bueno avanzar un poco en ese camino también. Yo, por abundar un poquito más, en esta línea iba eso que decía yo de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? O sea, como nos preocupan las personas mayores que viven en residencia y no queremos que se contagien, entonces vamos a conseguir que no se mueran de COVID, pero que se mueran de soledad, de tristeza, de deterioro funcional, ¿no? Y en esta línea también os quiero lanzar a todos una pregunta y me aprovecho de que tenemos esta oportunidad un poco incisiva, ¿no? Y también los que habéis presentado comunicaciones orales, vuestra opinión es súper bienvenida, ¿no? Está claro que la atención a los mayores requiere un cambio y yo diría que requiere un giro de 180 grados que ha quedado patente con la pandemia, ¿no? No solo en las residencias, en las que hay mucho que abordar, sobre todo en lo que es modificable por nosotros, y ahí voy al ratio de personal, a las inspecciones, etcétera, sino también en el hospital, ¿no? El hospital es un lugar muy hostil y el doctor Serra ha incidido sobre la importancia de valorar la fragilidad y la funcionalidad del paciente mayor. Entonces os hago unas preguntas concretas. Una, desde el punto de vista concreto, esta es para el doctor Serra, ¿qué les dice al resto de los especialistas para que esa valoración sea posible y realista? Y la segunda pregunta, que es para todos, es ¿qué le pediríais a la Administración como si os dieran la oportunidad de pedir una sola cosa, ¿no? ¿Qué cambio os parece más relevante en el abordaje de las personas mayores en cuanto a la asistencia sanitaria a día de hoy? Yo si puedo, ya que la moderadora se ha dirigido a mí, intentar poner alguna idea sobre la mesa.
creo que es imprescindible que las personas mayores tengan una valoración y que esa valoración fluya a través de todo el sistema sanitario. Quiero decir, si el paciente ha sido valorado en la consulta externa o en atención primaria, es básico cuando uno ve a un paciente que llega a la urgencia, una condición, la que sea, saber cómo estaba unos días antes, ¿no? Y eso hay muchas veces que el paciente está valorado adecuadamente, pero no está a disposición de todo el sistema sanitario. Creo que eso es una buena cosa, el valorarlo y que eso deje huella en algún sitio para que tengan acceso todos los sanitarios. Y la segunda cosa, como ponía en la presentación del documento de la NICE del mes de marzo, una escala de valoración de fragilidad es imprescindible. Debería ser para cualquier paciente anciano, pero para un paciente anciano con COVID, que en algún momento determinado se puede plantear si es subsidiario de un esfuerzo terapéutico mayor o no, es imprescindible. La que proponía la NICE es la misma que la doctora Vidán en nuestro centro ha propuesto también, para que figure, igual que figuran los mínimos en la historia clínica, que figure si ese paciente tiene una situación de fragilidad o no. Yo quiero intervenir un momento porque acaba de llegar una pregunta y está muy relacionada con el tema que estamos tratando, en el que nos recuerdan que además de la valoración geriátrica, la importancia de tener en cuenta un registro de testamento vital o de voluntades anticipadas. En esta pandemia, una de las cosas más discutidas ha sido cómo se han hecho, uno de los temas más controvertidos, cómo se han hecho los traslados, por ejemplo, al hospital desde las residencias, a quién, por qué, cuándo, determinadas decisiones de si ingreso o no en la UBI. Y la impresión que tenemos es que muy pocas veces se ha tenido en cuenta la existencia de si había o no unas directrices anticipadas, aunque no fueran registradas, al menos transmitidas a los cuidadores habituales, o si en la residencia se tenía un poco recogido este tema. Entonces, pues dirijo la pregunta al doctor Tarazona, por ejemplo, y al doctor García Navarro. En el tema residencias, ¿cómo podríamos mejorar esto antes de que nos llegue la segunda ola del todo? Si queréis empiezo yo. Yo creo que en la línea de lo que ha comentado el doctor Serra Reixac, la comunicación entre los distintos niveles asistenciales es vital. Si un paciente llega a puertas, al servicio de urgencias, con un cuadro confusional sin ningún acompañante y sin ningún escrito sobre la situación basal de ese paciente, la determinación sobre unos cuidados paliativos o no es más compleja. En la figura, por eso es muy importante, por una parte, la figura del geriatra de enlace que comentaba el doctor García Navarro, que permite realizar este contacto más estrecho entre distintos niveles asistenciales, y por otra parte, creo que es vital que los datos, yo creo que es una idea que ha sido bastante recurrente y que el doctor Serra Reixac ha comentado muchas veces, y creo que es vital tener a disposición de todos los clínicos que van a tomar una decisión sobre ese paciente la última evaluación geriátrica integral más actualizada posible y, por supuesto, tener en cuenta las voluntades del paciente. Eso es un principio ético incuestionable. Yo, de forma rápida, intentando contestar las dos preguntas, la de Maite y la de Fátima, yo al administrador sanitario, si le puedo pedir solamente una cosa, le pediría que hiciese de Brubaker. Recordáis que Brubaker es una película famosa de los años 80, donde el director de una prisión lo primero que hace es entra como preso en la prisión, ¿no? Y lo sufre, ¿no? Y yo al administrador sanitario le pondría en un servicio de urgencias de un hospital, de estos trajes que simulan estar muy anciano, que no te pueden mover, que después vaya a sufrir 15 días de hospitalización, que después vea que tiene dificultades para poderse reincorporar y que finalmente acabe en una residencia de ancianos donde le atenderán 5 minutos al día. Y entenderá de golpe todo. Entenderá de golpe que es necesario hacer valoración individualizada, que la complejidad hay que valorarla de forma directa por especialistas reales, porque si no se dejan muchos aspectos sin valorar, de forma interdisciplinar, que es necesario ejercer la rehabilitación desde el minuto 1 de ingreso en un hospital de agudos y que antes dieron una unidad de long-term care o de residencia de ancianos, hay que agotar todas las posibilidades previas, incluyendo ayuda a domicilio, centros de día, colaboración enorme con la atención primaria y servicios de geriatría hospitalaria. Y fíjate, no es ni una pregunta. Bueno, pues yo creo que para cerrar esta mesa, esta intervención del doctor García Navarro
está muy bien, yo la compro y estoy segura de que todos los que estamos en esta mesa también, ¿no? No hay nada como vivir las cosas en carne propia para entenderlas mejor. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes, a las comunicaciones orales que han sido excelentes, a todos los que nos están escuchando. Hemos tenido alguna pregunta que se nos ha quedado en la recámara de Ciudad de México, o sea que saludamos desde aquí también a los mexicanos y nada más, a seguir aprendiendo del resto de especialistas. Gracias a todos. Buenas